En este vídeo de la sección de reflexiones, y que también incluiré la lista de reproducción de cosas de YouTube y de ser youtuber, os quiero hablar sobre qué cosas he podido aprender en YouTube, tanto consumiéndolo como estando en YouTube. Concretamente, el vídeo iba a tratar puramente de las cosas que he aprendido de las polémicas de YouTube, pero aquí, y reflexionando, sacando todo este tipo de cosas, pues al final no solo voy a hablar de lo que he podido aprender de las polémicas en YouTube, sino en el resto de redes, y ahí os voy a comentar un poquito las ideas por si os es de interés. Y bueno, vamos a empezar. ¿Y cómo voy a empezar el vídeo? Con la estructura que ha salido aquí en la reflexión. Pues para empezar, creo que este tema es más que interesante, que viene a ser la importancia de la huella digital. Aquí en mis reflexiones puse el caso del profesor que perdió su trabajo por enseñar en YouTube, que de hecho luego no sé si luego pudo recuperar su trabajo, pero creo que era un caso de un profesor de física o cosas por el estilo, que estaba haciendo los vídeos y parece que en el sitio donde está trabajando no les hacía mucha gracia y lo acabaron despidiendo, aunque no sé si luego lo tuvieron que reincorporar. Pero fijaos las consecuencias tan graves que puede llegar a tener estar en internet, por decirlo de alguna manera. Luego otra parte que puse aquí es: lo que se sube a internet se queda en internet. Y luego puse aquí de tumbar personajes o cuentas por publicaciones antiguas que habían olvidado. Aquí concretamente me viene a la mente casos que había escuchado de gente, por ejemplo, en Twitter, antes de Elon Musk, que por ejemplo sí habían publicado ciertas palabras que estaban semi prohibidas, pues incluso que les decían cuando estaban en el foco mediático, por decirlo de alguna manera, que borrasen todos los tweets que tuviesen ese tipo de palabras, porque se les podían incluso tumbar las cuentas por esas cosas que dijeron en el pasado. Y a nivel mediático, cuando alguien va por ti, pues da igual que hayas publicado, por ejemplo, ese tweet o ese vídeo hace 6 o 10 años cuando estabas de una borrachera y el contexto se entienda. Si la gente ve el contenido entero, porque quien te quiere tumbar va a ir lo que es a la mínima, por decirlo de alguna manera. De hecho, es más, esto no está aquí en el guión, pero escuché de algún caso de uno que creo que era un profesional a la hora de buscar este tipo de información de ciertas cuentas para incluso lo que es tumbarlas y eso, de prácticas de no sé si incluso si una persona solía tener lo que es en el fondo y cosas así, algo con cierto contenido que puede tener como copyright. Creo haber escuchado de una jugada que es hacerse con los derechos de esa cosa que está lo que es alrededor y tumbar los vídeos de esos canales por copyright. O sea, fijaos lo maquiavélica que puede llegar a ser la gente o cómo pueden llegar a buscar para tumbar a una persona en internet. O sea, es lo que es ahí abismal. Aquí también me viene algo que igual no tiene mucho que ver con este apartado, pero que lo comento de una vez. Yo, por ejemplo, en el vídeo que hice de ladrones de vídeos, que eran vídeos que en principio eran de Creative Commons 0, o sea, que eran sin derecho de autor, pues había casos de gente que se apropiaba de esos vídeos y reclamaba todos los vídeos que había, por ejemplo, en YouTube en base lo que es a ese vídeo para hacerse con la monetización o tumbar canales y cosas por el estilo. O sea, está fastidiado la cosa. De hecho, es más, lo que es con algunos de esos vídeos o con algunas pistas de incluso creo que de la biblioteca de YouTube, y por lo que sea lo compró una persona y empezó a cobrar derecho de autor, y todas las personas que habían hecho antes vídeos con ese contenido pues a lo mejor se podían haber metido lo que es en algún problema. Fijaos todos esos mecanismos con los que la gente te puede llegar a pillar, por decirlo de alguna manera. ¿Qué más puse aquí? Lo que es con lo de lo que se sube a internet se queda en internet. Pues puse lo que es la parte de extorsión y lo que es la parte de cuidado con los nudes y problemas con los nudes con las parejas y cosas por el estilo. De todas las cosas que hagáis en internet se quedan en internet. Y por ejemplo, no sé si una polémica que ha habido en YouTube una vez era de uno que a lo mejor acabó en malos términos con su pareja y luego la pareja, como venganza, a lo mejor publicó lo que es sus nudes en internet y fue lo que es la mofa de la plataforma. O que a lo mejor este tipo de contenidos que en principio se comparte en la confianza y en la intimidad, luego tras una ruptura abrupta pues a lo mejor acabe en ciertas páginas de contenido de esta índole, por decirlo de alguna manera,
Por no decir de gente que puede utilizar esto directamente como extorsiones. No es extraño el caso de, incluso creo que ha habido campañas gubernamentales para prevenir de este tipo de cosas, de gente que le pide lo que es nudes a sus parejas o sus potenciales parejas, por decirlo de alguna manera, y luego lo usan como elemento de extorsión porque le puedes hundir la vida lo que es esa persona. Así que un aprendizaje, lo que es en este caso, es lo que subas a internet, ya sea publicado o lo que es en los diferentes medios, como lo que es un WhatsApp y cosas por el estilo, se queda en internet. O sea, por no decir también que si tú has hecho este tipo de contenidos y por lo que sea te piratean el móvil o te piratean el portátil o a quien se lo hayas pasado, por decirlo de alguna manera, es contenido sensible que puede ser materia de extorsión o que puede llegarse a publicar y eso se queda ahí. Así que mucho cuidado con todo este tipo de contenidos audiovisuales que podéis hacer, porque aunque no los publiquéis, si os llegan a hackear o os acaban en manos de personas que no se deben, os pueden llegar a meter en problemas o vuestra huella digital queda ahí de manera permanente. Por no decir que creo que ha habido algunos casos de gente que se metía lo que es en los datos de la nube de algunas personas famosas para intentar sacar este tipo de contenidos para hacer extorsión o para sacar dinero, lo que es en algunas páginas ilegítimas, por decirlo de alguna manera. Así que aprendizaje de todo este tipo de polémicas, mucho cuidado con todo el contenido audiovisual que hacéis. ¿Vale? Mucho, pero que mucho cuidado. Y aquí un tema que no viene un poco a cuento, lo que es en este punto, pero que sí viene a cuento, es incluso de mucho cuidado con las cosas que decís al lado de dispositivos electrónicos que están conectados a internet y que tienen activos los micrófonos o las cámaras, ¿vale? ¿Por qué digo lo que es este tipo de cosas? ¿No os ha pasado alguna vez que a lo mejor estáis hablando de una cosa como de un viaje o de un producto y cosas por el estilo y de repente la publicidad que os aparece en el móvil es relacionado con eso que estabais hablando? Como que demasiada coincidencia. Aquí un detalle, que esto lo aprendí en internet, que lo comentaba alguien hablando sobre esta cosa de ciberseguridad, es que un buen punto de partida puede ser que dentro de la configuración de las aplicaciones y cosas por el estilo, ir a la pestaña de permisos del móvil para ver, por ejemplo, qué aplicaciones tienen acceso a vuestra cámara o tienes acceso a lo que es a vuestro micrófono. Y todo lo que no tenga que ver con eso, en plan de si tienes, por ejemplo, una aplicación que es de Sudokus, porque tiene que tener acceso a tu micrófono, a tus contactos y lo que es a tu cámara. No sé si se me entiende la idea. Pues que todo eso le quitéis los permisos. Hay ciertas aplicaciones, por ejemplo, una que a mí me mosquea mucho, de un reloj que tengo que es de actividad, que te pide, vamos, entrar hasta la cocina, que si satélite, y encima los desgraciados parece que pusieron el reloj desincronizado y si no lo conectas a la aplicación en 2 semanas, acaba el reloj retrasado con 1 minuto. Entonces como que lo tengo que estar conectando lo que es al chisme ese cada X tiempo de manera obligatoria. Y lo que hago es quitar todos los permisos que pueda para poder actualizar el reloj para que siga estando coordinado y una vez haya hecho eso, bloquear la aplicación y deshabilitarla. ¿Vale? Dejarla ahí, pero deshabilitarla en plan de que cese toda actividad. Podéis partir más o menos por ahí, o sea, con la parte de permisos y quitar todos los que no correspondan, porque aquí me viene de un vídeo que creo que escuché en el podcast del Café, hablando con uno que era de ciberseguridad, o que era un hacker directamente, que decía que había algunas veces que lo habían contratado para localizar a gente y se metía lo que es en el móvil de las personas y haciendo una foto desde el móvil de la persona sin que la persona supiese de que, por ejemplo, el móvil esté destapado y cosas por el estilo, con esa foto que haga del entorno y usando el reconocimiento de imágenes de Google podía localizar dónde podía estar una persona. Así que ahí igual otro buen punto es que las carcasas de vuestros móviles tengan lo que es la tapa, aunque por delante no suelen tener. O sea, por delante yo, por ejemplo, tengo lo que es el chisme este para que tape la cámara delantera. Y de hecho mi móvil viene con una lucecita de que cada vez que está la cámara activa se enciende, porque fijaos cómo se os puede llegar incluso a localizar de dónde estáis o pueden activaros la cámara y cosas por el estilo. O sea, está fastidiado lo que es todo este asunto de la ciberseguridad, de la huella digital y cosas así. ¿Vale? Está muy fastidiado lo que es todo este asunto. Por no decir, aquí ya que estaba hablando de aprendizajes de las coñas y de las polémicas de internet, en un vídeo estaban unos hablando de coña, que estaban hablando de ellos, a lo mejor era el podcast de Jordi Wild, no recuerdo bien de quién era,
y comentaban de uno que se había dejado la tapa de la cámara mal colocada, o sea, lo que es el papelito, lo que es mal colocado, y decían que estaban bromeando con que se veía parte, o sea, que si está la cámara tapada a lo mejor se veía lo que es la mitad y estaban ahí como de cachondeo, como que no había tapado bien la cámara, por decirlo de alguna manera. Así que si os da por tapar las cámaras para evitar cosas de ciberseguridad, primero comprobad que realmente no se esté viendo nada. Y aquí me viene, no es una polémica, pero es un vídeo de internet muy graciosillo. Hombre, para la persona que le pasó no será nada gracioso. Que estaba en una conferencia de trabajo, de estas en plan de Zoom, y pensó que se había desconectado de la conferencia, ¿vale? Que pensó que no lo estaban viendo, y de repente se despidió y de repente, como estaba enfrente del ordenador, pues digamos que hizo el espectáculo de todos sus compañeros de trabajo porque empezó a hacer manualidades. Y no sabía que lo estaban viendo. Entonces, mucho cuidado con esto, porque fijaos este caso, que en principio es un caso de trabajo, cómo acabó en internet. Y esa huella digital y la imagen de esta persona ya acabó manchada de por vida, porque es un meme de internet, lo que es con este tipo de casos. ¿Qué más casos tengo aquí, o qué más detalles tengo aquí de la importancia de la huella digital como aprendizajes de las polémicas de internet y todo este tipo de cosas? Aquí me puse de cambios en la moral y la sensibilidad colectiva. Y también aquí podría incluirse lo que es el cambio de las diferentes normativas que hay en las diferentes plataformas. Hay muchos youtubers que comentan de, por ejemplo, los tipos de contenido y el tipo de sensibilidad que había en los orígenes de YouTube, que la que hay ahora, donde hay un montón de colectivos que tienen la política de cancelación, o cosas que en el pasado eran inocuas o no se les prestaba gran importancia, en el futuro no solo son cosas perseguidas, sino que son cosas que les podrían incluso arruinar sus carreras, por decirlo de alguna manera, en plan de una persona que en el pasado hace algún comentario que a día de hoy puede ser considerado machista, pero que en esa época era algo normal, lo que es en ese entorno, y a raíz de ese contenido se busca un problema brutal, les hace un gran desprestigio o incluso les pueden llegar a borrar las cuentas. Aquí recuerdo de, por ejemplo, con lo del cambio de la sensibilidad y el cambio de la normativa, recuerdo hace un par de años haber escuchado a Dross quejarse de que había tenido varios vídeos que llevaban años en la plataforma sin ningún tipo de problema, pero en el futuro, por el cambio de normativas, le metieron strikes por esos vídeos que hasta ese momento no le habían puesto problemas. Entonces, aquí el aprendizaje es que si subís contenido a internet por este tema también de la huella digital, que una idea, si queréis evitar problemas, es que vuestro contenido sea lo más inocuo posible. También considerando que un contenido sea inocuo, también puede ser que sea sin alma, por decirlo de alguna manera, que no tenga personalidad, y eso puede ser algo en contra a la hora de, por ejemplo, crear más engagement con una comunidad o que el mensaje que uno quiera transmitir tenga cierta potencia. Pero si son cosas que, por ejemplo, significa que en el futuro te pueden llegar a destruir completamente, pues creo que es interesante tenerlas en cuenta. Otro factor que puse aquí en la reflexión viene a ser de la autocensura o autorrestricción o censura pasiva, que relacionó un poco con lo que acabo de comentar con la parte de hacer algo inocuo, y a partir de aquí saqué varios factores que vienen a ser la autocensura o autorrestricción o censura pasiva, que viene, por un lado, para poder monetizar, para evitar la cancelación, para no capar el alcance que uno puede tener como creador de contenido, o para evitar problemas con entornos cercanos. Entonces, un creador de contenido, para evitar todo este tipo de problemas que son más que notables y que todo el mundo sabe que existen, pues directamente acaba optando por la autocensura o por la restricción, porque muy probablemente no le compense, ¿vale? Si por ejemplo tú haces contenido y por no ser un contenido censurado te lo desmonetizan, te capan el alcance, te cancelan y te ponen un montón de problemas, pues al final contenidos que son sensibles a nivel social y que requiere que se publiquen porque son necesarios, la gente no ve incentivos para poder hacerlos, porque es casi como pegarte un tiro
en el pie. Entonces, realmente es como decir que de jure existe libertad de expresión, pero de facto la libertad de expresión está muy restringida, por decirlo de alguna manera, es inexistente con los diferentes contextos que existen para evitar todo este tipo de problemas. Y luego, otro factor que puse aquí puse el caso de la aduana de Australia, creo que era de Australia, de uno que no pudo entrar a Australia. ¿Por qué no pudo entrar a Australia? Porque parece que había publicado una gilipollez en Facebook, que a lo mejor era dicho entre colegas, y en las revisiones de la aduana en Australia no les hizo tanta gracia esa broma que hizo con sus amigos y no lo dejaron entrar a un país. Fijaos la importancia de la huella digital, ¿vale? Fijaos la gran importancia que tiene la huella digital con esto. Y de hecho aquí puse una reflexión adicional. Si existen estas cosas en las aduanas al entrar en diferentes países con lo de la huella digital, lanzo una pregunta al aire para gente, por ejemplo, que pueda ser del colectivo LGTBI o como se llame este colectivo de gente, que es, si existe este tipo de investigación en las aduanas a la hora de que entre gente y cosas por el estilo, ¿qué le puede pasar a este tipo de gente si va a países que, por ejemplo, este tipo de orientaciones está incluso penalizada? En plan de, por ejemplo, un chico gay que por lo que sea va a un país en el que este tipo de cosas se puede haber incluso penalizado con cárcel o con la muerte, lo que es en algunos casos, y si realmente esta huella digital, lo que es en internet, les podría llegar a perjudicar. En principio, uno pensando dice, bueno, si tiene esta orientación, pero mientras no haga nada en ese país y cosas por el estilo, en principio, de manera razonable, no debería tener ningún problema, pero vete tú a saber. O también creo que en este tipo de países con gente extranjera lo que hacen es deportarlos. Yo lanzo la pregunta al aire porque si a un tipo, por una publicación estúpida, no lo han dejado entrar en Australia, pues a personas que tengan perfiles que sean más molestos, que no les pueden llegar a ser o impedir hacer o qué trabas no les pueden poner en otros países. O más aún, personas que, por ejemplo, al salir de sus países de origen, en redes muestren publicaciones que en sus países de origen están incluso penadas por ley, y cuando vuelven a sus países pueden llegar a tener consecuencias. Lanzo la pregunta al aire. O sea, en principio, si en su país no hacen nada no debería ser problema, pero yo lanzo la pregunta al aire, porque está lo que es la huella digital ahí y quién sabe si los puede llegar a meter en un problema. Luego, pasando al segundo apartado, que viene a ser, saca lo mejor y lo peor de las personas, refiriéndome a las diferentes redes. Y en lo mejor que sacan lo que en las redes, pude sacar los siguientes factores. Bueno, por una parte, más que sacar lo mejor, este iba a ser otro apartado separado, pero lo comento aquí en cuanto a lo mejor de Internet, que viene a ser que en Internet se puede aprender de todo. Y aquí quizás una puntilla puede ser de tanto para bien como para mal, ¿vale? De hecho voy a juntar con polémicas de Internet, que viene a ser de gente crédula, con cosas que se aprenden de Internet, que estaban en el foro, creo que era una polémica del foro 4chan, en el que una persona hizo un tutorial y ese tutorial tenía pasos de cosas que le podía pasar gravemente a las personas que lo hiciesen. O sea, creo que era una historia de que a lo mejor era una composición química y luego le reventaba a la gente y se hacían daño haciéndolo y cosas por el estilo. Fijaos de las polémicas que ha habido en internet con esta parte de los tutoriales, pero quitando esa parte oscura en foros en los que puede abundar gente que puede ser oscura y cosas por el estilo, una de las virtudes de internet es que se puede aprender de todo y aprender de todo puede llegar a ser problemático en ciertos contextos. Siendo aquí con lo de lo mejor de las redes, puse la parte de compartir conocimientos, apuntes de la comunidad, los diferentes programas de mecenazgo que ayudan a que contenidos que, por ejemplo, puedan ser cancelados, que no estén monetizados, que no tengan suficiente alcance, o de personas que tengan iniciativas que según las redes neuronales o algoritmos de las redes no van a tener cierto alcance, hacen que esos proyectos puedan llegar a ser viables porque la gente los patrocina. O sea, es quizás un aspecto bonito de las redes también. También aquí en lo mejor puse, se ve un crecimiento en creadores y en comunidades. O sea, hay comunidades que crecen junto con sus creadores y crecen lo que es juntos, y eso puede ser algo bello, puede ser algo bonito, ver lo que es la evolución de las diferentes personas y hasta dónde pueden llegar y lo que es la gran influencia que pueden llegar a tener en su audiencia y cómo todos cambian sus vidas. En principio, aquí si estamos en lo mejor sería para bien, pero también si esta influencia es oscura, pues sería para mal, o sea, sería un punto negativo. Y por último puse aquí que puede servir de motivación e inspiración a las personas a salir adelante. Hay de hecho
recuerdo de muchos comentarios en... Bueno, y aquí con una demostración práctica de aprendizajes de internet. Warning, no hagáis nada de esto porque yo no tengo ni idea. Habéis visto que se me ha apagado el foco, ¿no? Pues me ha apañado esto. De hecho, el foco está lo que es ahí encendido. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues... bueno, tengo que tener cuidado porque están los cables sin aislar, no sea que se corte o circuite. Que el chisme este, que es donde venía lo que es el foco, se estaba saliendo. O sea, aquí lo he cortado. De hecho, está pegado porque se estaba saliendo y se estaba como ultra calentando todos los puntos estos de las tomas de corriente. Y se estaba saliendo, estaba sobrecalentando la hostia y me iba a quedar lo que es sin foco. Y los focos valen como más de 30 pavos y yo pensaba de, oye, si el problema es del enganche, de que por lo que sea vino flojo y cosas por el estilo, si tengo puertos USB, por ejemplo este que está mordisqueado por los gatos, o sea, que está casi inservible y trae lo que es los cables, pues no sería simplemente juntar y empalmar... Uy, tengo que tener cuidado porque no está aislado y me podía haber electrocutado ahí. Los cables. Hace unos cuantos días intenté buscarlo en internet a ver qué tal. No sabía qué me iba a encontrar porque realmente todo lo que venía era de intercambiar esta pieza, o sea, esto de aquí. Y ahora, por la urgencia de hacer lo que es el vídeo, me dio por, venga, voy a hacerlo de una vez porque quiero grabar con este foco y no como lo hacía antes con la lámpara. Y los corté los dos lados, los desmonté, vi que en uno había un cable rojo y uno negro y en el otro había 4 cables, así que aposté por el que era rojo y el negro. Los pelé, los junté y bueno, vuelvo a tener lámpara y habrá que ver cómo va la historia. Eso sí, lo que es donde está conectado esto lo tengo ahí un ladrón por si por lo que sea ha dado un cortocircuito o algo por el estilo y tengo que ver cómo aíslo luego los cables para que no anden así sueltos. Pero ahora para acabar el vídeo por lo menos me va a servir ahí mi ingenio, ¿vale? Que esto no lo encontré por internet y si se me van los plomos pues ya sabéis qué es lo que ha pasado, ¿vale? O sea, yo probando con esto, pero oye, que me ha salido la jugada y he aprendido una habilidad nueva en internet. Solo que tengo que tener cuidado de no electrocutarme y cosas por el estilo. Supongo que necesitaré de lo que es cinta específica. Y bueno, ya quitando el inciso de lo que acaba de pasar, de yo aquí contento por haber aprendido algo nuevo y que mi osadía me haya servido por lo menos a encender otra vez la lámpara. ¿Por dónde iba? De sacar lo mejor, se puede aprender de todo, motivación e inspiración. Y pues voy a repasar lo que había dicho antes en el vídeo porque he perdido el hilo. Un momento. Vale, estaba hablando del apartado de motivación e inspiración y de comentarios que habían puesto en otros canales grandes de gente que, por ejemplo, en momentos de mucha soledad o incluso en momentos de depresión y cosas por el estilo, los canales les ayudaron a salir adelante o les hacían compañía y que cambiaron lo que es sus vidas. Entonces ese quizás es lo mejor de las redes. Incluso esta relación, creo que se llama relación parasocial, una historia de esas, que puede tener todo este tipo de beneficios sociales. Pero ya yendo lo que es a lo peor, en cuanto a que las redes también no solo sacan lo mejor, sino lo peor de las personas, aquí en lo peor he puesto unos cuantos factores, a ver qué os parecen. Pues por una parte puse que las redes pueden fomentar la tríada oscura. Y de hecho es más, hasta había otra parte que era como el cuarteto oscuro. ¿Y cuál es la tríada oscura? Los aspectos de la personalidad que juntos pueden llegar a que las personas sean oscuras o malvadas, o sea, esas tendencias. De hecho ya hice un vídeo al respecto de conoce tu lado oscuro, que hay con unos cuantos test por si tenéis curiosidad de explorar vuestra oscuridad, pero en principio la tríada oscura está formada por narcisismo, psicopatía y maquiavelismo. Y si fuese el cuarteto oscuro, a ese habría que añadirle sadismo. Entonces, ¿qué factor fomenta la tríada oscura de manera principal en las redes? El narcisismo. Y esta tendencia narcisista puede ir desde lo mínimo, que viene a ser, por ejemplo, publicar fotos en Instagram, por decirlo de alguna manera, buscando lo que es los likes, cosas por el estilo, y de esa manera sentirse lo que es validados a nivel social. Y la parte de psicopatía, aunque más bien maquiavelismo, aquí lo puse en cuanto que saca lo peor de las personas, lo puse como al hacer clickbait,
O sea, clickbait que viene a ser engañar a la audiencia para conseguir su clic y de esa manera beneficiarse consiguiendo los ingresos por publicidad o por llamar más la atención y cosas por el estilo. O sea, hay incentivos oscuros en las redes que puede llevar a la gente a estas partes maquiavélicas porque les es beneficioso por alcance, porque llegan a más audiencia y porque pueden conseguir más ingresos. Luego también puse aquí, en cuanto a nivel de maquiavelismo, a los cazapartners, que los cazapartners son personas que van detrás de personas con cierto posicionamiento en las diferentes redes, yendo puramente por interés. Si en este caso fuese algo consentido, en plan de tú tienes algo que a mí me favorece y yo tengo algo que te pues sería lo que es un pacto. Pero si es a nivel de casa partners, que es como que te van por una parte, pero que simplemente busca la ventaja y una vez tenga la ventaja te dan la patada y cosas por el estilo, pues igual no solo está mostrando aquí maquiavelismo, sino que igual incluso, quién sabe si hasta aspectos de psicopatía, lo que es de las personas. ¿Por qué las redes sacarían este lado oscuro de las personas? Porque es muy notable que si alguien que está más arriba te da un empujón, incluso te puede abrir las puertas a que te cambie casi la vida entera. O sea, no es lo mismo ser un youtuber, estar en las redes cuando no te conoce nadie y tengas que forjártelo todo tú solo desde el inicio, a que por ejemplo seas el amigo de, yo que sé, de Ibai o del Rubius o de Auronplay y aparezcas en sus vídeos, que digamos que directamente se te han abierto las puertas a incluso vivir solo de las redes porque te pegan un gran empujón. O sea, hay incentivos oscuros que por intereses pueden favorecer estos perfiles maquiavélicos y quién sabe si hasta psicópatas. Y por otra parte aquí, a nivel de maquiavelismo, puse a los vendehumos, lo que es los vendedores de cursos, que vender los cursos y vender lo que es ciertos sistemas, vender libros, no tiene por qué ser oscuro, siempre que sea honesto, pero creo que más o menos todos podemos estar de acuerdo con que muchas personas de estas ofrecen a lo mejor contenidos de una calidad muy ínfima y simplemente explotan las necesidades que pueda haber en la población de manera oscura. Obviamente todo tiene necesidades, para darles un producto de probablemente baja calidad que no les va a poner solución, posiblemente a un precio razonablemente quizás demasiado alto. Entonces son incentivos maquiavélicos que se pueden ver favorecidos en las redes, por decirlo de alguna manera. Esa explotación de crea una necesidad, vende una solución. Eso es algo que se puede ver mucho en redes con estos incentivos oscuros maquiavélicos, por decirlo de alguna manera. Luego, profundizando en los aspectos de narcisismo, puse aquí de influencer versus negocios. O sea, hay influencers que por tener ciertas cifras tienen tal alteración, trastorno de la realidad, porque el narcisismo, si no recuerdo mal, viene a ser un trastorno de la personalidad. Y los trastornos mentales ya serían cosas como la esquizofrenia y cosas por el estilo. Entonces, este trastorno de la personalidad, fomentado por las propias redes y por sus comunidades, que los mete aquí en otra parte, que viene a ser otro incentivo oscuro de las redes, que saca lo peor, que viene a ser las campanas de eco o cámaras de eco, por decirlo de alguna manera, en que solo tienen feedback positivo, por decirlo de alguna manera, que se acaban creyendo la gran cosa y luego van yendo, por ejemplo, a negocios y diciendo que bueno, que no pagan, que les pagan con una promoción en Instagram y cosas por el estilo. O sea, como que tienen derecho, como que tienen un estatus más alto, de que incluso en algo tan sencillo como negociar con los diferentes negocios, y si les interesan tus servicios y lo que les puedes dar, pues se lo saltan casi a la torera y se lo toman como... O sea, no me estoy expresando muy bien aquí, pero creo que entendéis los casos que os estoy comentando. Aquí un aspecto curioso, creo que fue un caso de un negocio en el que creo que iba una influencer de Instagram y que decía que no quería pagar, pero que le pagaba con una publicación en sus redes. Y creo que el del negocio, muy astuto, le dijo que si, por ejemplo, venía alguien en menos de una hora lo que es a su tienda a raíz de la publicación que hace en internet, pues que se podía llevar lo que se quería llevar sin tener que pagar. Y no llegó nadie. Hay una vista muy astuta de lo que es de este tipo de jugadas y cómo neutralizan a este tipo de influencers, por decirlo de alguna manera. O sea, veo bien que, por ejemplo, se ofrezca un intercambio en plan de yo tengo influencia, te puedo dar visibilidad a lo que es a tu negocio y que sea consensuado de antemano, pero veo mal que, por ejemplo, haya gente que le eche jeta, que vaya a los negocios y luego tiren de este tipo de artimañas para salirse con la suya. ¿Vale? Esto es como, por decir, últimamente me he estado enganchando mucho a los chismes de los vídeos de First Date y cosas por el estilo. De algunas que directamente van a las citas y al final de las citas dicen, ah, es que no he traído cartera, no tengo dinero.
y es como diciendo, le estás obligando al otro directamente a que te tiene que invitar, por decirlo de alguna manera. Pues ese tipo de cosas pues es quizás un poco el lado oscuro, o lo que fomenta un poco el lado oscuro narcisista de muchos de estos perfiles. ¿Qué otra parte he puesto aquí de aspecto oscuro con respecto al narcisismo? De que se fomenta que personas intenten llamar la atención a cualquier precio, haciendo lo que tenga que hacer. O sea, he llegado a ver casos realmente de lo más bochornosos posibles lo que es en esto, y bueno, y si te vas al súper extremo o lo que es a la parte más oscura del ser humano y cosas por el estilo, seguramente haya gente que también por este lado narcisista y por llamar la atención haya hecho cosas realmente despreciables y miserables como ser humano, por decirlo de alguna manera. Pero esta parte de llamar la atención a cualquier precio yo creo que es más que notable, que abunda en las diferentes redes, y más cuando las propias redes fomentan de que, por ejemplo, si no te sigue nadie, nadie te da likes y cosas por el estilo, que no eres nadie. Que viene la otra parte de incentivos oscuros, por decirlo de alguna manera, de gente que incluso parece que paga a diferentes bots para parecer que tenga muchos más seguidores de los que realmente tienen. Aunque aquí yo he de añadir también que depende mucho del tipo de canal que se tenga y del tipo de contenidos que uno siga. Yo, por ejemplo, en mis vídeos cuando publico tienen casi ninguna visita, pero porque el núcleo de visitas de mi canal, que no corresponde con mi número de suscriptores, viene porque la mayoría de las visitas, el 95% de mi audiencia no son suscriptores. Mis vídeos solo lo ve el 5% de mi audiencia, porque muchos de los vídeos míos son incluso vídeos de consulta, en plan de cómo arreglar esto, no sé qué de este juego, cosas por el estilo. Hay un pequeño inciso de que uno tenga en redes y que la gente no te dé like puede significar que tenga adbots, pero también puede ser por el tipo de contenido que uno esté subiendo, que tenga poco engagement en la audiencia. También hay gente que, por ejemplo, se puede suscribir como una especie de agradecimiento. Hay un pequeño inciso con ese tipo de cosas referentes a las métricas, aunque también habría que ver, por ejemplo, de los vídeos más vistos. Ahí, por ejemplo, en mi caso, alrededor del 7-8% de los vídeos que he hecho sí tienen igual o más visitas que suscriptores tengo. Entonces, el análisis de estas cosas es quizás un poquito más profundo que simplemente decir que se compran bots, ¿vale? Eso ahí quería comentarlo. Luego, siguiendo con los aspectos que favorecen el narcisismo y cosas por el estilo, lo de las vidas falsas que alteran la percepción general. O sea, hay gente que para llamar la atención y por beneficios, o sea, porque saben que tienen ese tipo de papeles, les da beneficios, pueden tener vidas en redes completamente falsas. No es extraño escuchar de gente que dice de que hay muchos influencers que muestran en internet como si fuesen propietarios de coches o de casas de ultralujo, pero lo que no sabe la gente es que a lo mejor ese tipo de coches son alquilados, que esas casas están súper alquiladas y que van muy ahogados, pero como a raíz de su imagen venden todo tipo de servicios y todo tipo de productos que sacan negocios, pues sería como una especie de marketing manipulador que les hace ganarse la vida, pero que están vendiendo un estilo de vida que aparentemente tienen, pero que realmente no lo tienen como la gente cree que lo tienen, por decirlo de alguna manera. O sea, no tienen esa mansión y ese supercoche porque sean multimillonarios, sino porque vender ese tipo de imagen les está llevando a que se los puedan alquilar y que tengas ese estilo de... Bueno, me estoy enrollando, pero se entiende la idea a nivel de esta parte oscura, por decirlo de alguna manera. Y que el problema viene a ser este. Como Internet, este tipo de propuestas venden mucho y se ve que tiene éxito, o sea, que este tipo de gente tiene éxito yendo, por ejemplo, al mundo fitness, tiene mucho más éxito tener, por ejemplo, un físico súper llamativo, y eso puede incitar a la gente a consumir diferentes sustancias para mejorar su rendimiento deportivo y mejorar su aspecto físico, o algunas personas a lo mejor incluso a pasar por quirófano para verse mejor, porque les da beneficios directos, tienen más seguidores, y viene el problema de que la gente puede estar siguiendo estos perfiles de éxito, pero realmente no son conscientes que son perfiles ilusorios. O sea, son gente que está viviendo una ilusión. Entonces, la gente que sigue a estas personas puede llegar a tener cierta insatisfacción con su propia vida, con su propia imagen o con las cosas que consiguen. Porque si, por ejemplo, ven en redes y todo el mundo en redes tienen estas vidas idílicas y súper maravillosas, pues pueden llegar a creer que sus vidas son una castaña, que su físico es horrendo y cosas por el estilo. O sea,
Hay ciertos aspectos que si uno no tiene cierta gestión emocional en las redes, en principio deberían ser inocuas, pero dependiendo de las personas que consuman las redes, puedes crearles una gran insatisfacción y un montón de complejos con sus propias vidas. Son aspectos oscuros de Internet. ¿Qué más aspectos tengo aquí con respecto a lo peor? Pues aparte de lo que he comentado antes, ya he comentado lo de la campana de eco, de que las propias redes neuronales y algoritmos te recomiendan solo contenido el cual te va a retener más en la plataforma o el cual te gusta más o reafirma lo que es tus puntos de vista. Entonces, eso significa que se va a fomentar más el contenido más polémico, el contenido más adictivo, todo este tipo de contenidos que no por ello sea el mejor contenido o el contenido que te va a beneficiar más, porque las redes lo que buscan es retenerte en sus plataformas para así o tener más datos y vender esos datos de uso para hacer negocio con ellos, o tener más datos tuyos para ponerte publicidad más precisa, o para que según estás en las redes veas más anuncios. O sea, su prioridad, la prioridad de las redes no es hacerte un beneficio, sino tenerte retenido en sus redes. Dicho así de manera un poco boba, por decirlo de alguna manera. Luego, aquí en otra parte, puse el fomento de la ira, el conflicto y la polarización. Por esto mismo que os acabo de comentar. Les es muy rentable, lo que es a las redes, tener a la gente exaltada y cosas por el estilo, porque es gente que va a estar más activa, que va a participar más y les es beneficioso, por decirlo de alguna manera. Y hay algunas redes en las que directamente el ambiente es tremenda y extremadamente tóxico. Y por no decir que las propias polémicas, pues que de por sí son llamativas. De hecho, es el origen de este vídeo, todo el compendio de polémicas y chismes que he podido ver en internet, porque son cosas que llaman la atención. Igual es algo innato al ser humano, por decirlo de alguna manera. Tendré que hacer un Cotillas Anónimos número 3 o Chismosos Anónimos número 3. No estaré rehabilitado. Bueno, aquí un pequeño inciso de si uno intenta escapar de los chismes de internet, y estaba ahí con los chismes de los fichajes de fútbol y cosas por el estilo, o cosas de chismes políticos, y te viene la psicóloga de confianza y no hace más que analizar cosas de chismes, pues digamos que los chismes pues siguen manteniendo porque llama la atención. ¿Cómo creéis que llegué a hacer de eso? Hice un análisis eso, me dio por seguir el hilo y encontré un montonazo de chismes ahí que me están entreteniendo mucho. Pero quitando el inciso del chisme, otra parte de lo peor que se consigue lo que es en las redes, he puesto aquí de efectos en la atención y el estrés, de que esto viene a ser del problema que estamos teniendo actualmente de que la gente tiene menos capacidad de atención por el fomento de las redes, por tener contenidos súper cortos. Entonces parece que es raro que la gente tenga gran retención, o sea, que se quede, por ejemplo, a ver un vídeo largo porque se aburren fácilmente. Entonces esto sobre todo sería con la influencia de TikTok, que ha llegado también a Instagram con los Reels y a YouTube con los Shorts. Contenido que te dice información súper rápida en contenido súper corto, y que la gente simplemente con un movimiento de un dedo está pasando de un contenido a otro. Eso puede ser realmente muy problemático. De hecho, es más, yo en un vídeo de reflexiones ya comenté que la primera vez que probé Instagram notaba en mi cabeza que era tremendamente adictivo. O sea, porque empezabas con los Reels y vas uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, y notaba el cansancio, el agotamiento y esa cosa de la adicción, que viene a ser otro factor que apunte aquí. Lo que es a las redes, que ahora mismo no, porque ya tengo integrado ver, por ejemplo, un par de Reels en Instagram o un par de Shorts en YouTube de vez en cuando me estoy aburriendo, pero al principio, antes de ver este tipo de contenidos, yo notaba y sentía que no era algo que me estuviese sentando bien a la cabeza, ¿vale? Lo notaba muchísimo. ¿Vale? Porque básicamente es como que te absorben completamente, en plan de que empiezas con un reel o con un shorts. En YouTube no me pasa tanto, por el hecho de que en YouTube, cuando te ponen los shorts, te ponen con los títulos y más o menos tú los vas eligiendo. Pero en Instagram, que te aparece lo que Instagram le da la gana, y vas pasando y te ponen cosas ahí como random al azar y cosas por el estilo, ostras. Ahora no lo siento tanto, porque habré perdido sensibilidad, pero recuerdo al principio que notaba que esa cosa no era buena para la cabeza, ¿vale? De que de repente a lo mejor has estado pasando vídeos durante 1 hora o 2 horas y no te das ni cuenta, pues son cosas que veo lo que es complicadas de esto de internet, ¿vale? Lo que es esa absorción que hace de tu mundo, por decirlo de alguna manera. Ya pasando al siguiente bloque, que viene a ser lo que he aprendido de las polémicas de YouTube.
o de internet, por decirlo de alguna manera. Si bien es cierto que, menos mal que he abarcado correctamente el vídeo y os he comentado un montón de chismes en los diferentes ejemplos de los aspectos reflexivos, eso está bien, pero aquí concretando un poquito más algunos aprendizajes y eso, que me vengan a la mente, porque al hacer este punto no me quedaba claro y seguramente haya visto 20.000 historias, 20.000 polémicas y no me acuerdo de todas, ¿vale? Por eso han estado saliendo durante el vídeo, aunque aquí os dé pocos casos. ¿Qué más cosas he podido aprender de las polémicas? Pues aquí he puesto, tener cuidado al compartir pantalla, navegador o capturas. ¿Por qué lo de compartir pantalla? Por el hecho de que, por ejemplo, si estás haciendo un streaming o estás retransmitiendo en internet y compartes pantalla y se ve todo lo que tienes en el navegador o todo lo que tienes en el escritorio de tu ordenador o pantallas abiertas y cosas por el estilo, te puede llegar a meter en un problemón de la hostia. De hecho, no hubo una polémica recientemente, creo que era con el Chocas, espero no equivocarme, de que por una captura de pantalla rara de estas, cuando estaba haciendo stream, lo asociaron con una cuenta falsa, que era una cuenta hater, y le cayó lo que es luego la de Pulpo a nivel social, por tener la torpeza de compartir. Luego también muchas coñas que ha habido con gente que, por ejemplo, en los favoritos de los navegadores, al compartir navegador, que ponía a lo mejor páginas de contenido suculento, por decirlo de alguna manera, y era como un poco la gracia, y pues son como polémicas o cosas que en las redes puede ser un poco gracioso para las diferentes comunidades, pero que os pueden llegar a meter en un problema y pueden vulnerar vuestra privacidad por la torpeza a la hora de hacer esto. De hecho, aquí me viene a la mente otro factor que aquí puse, cuidado con los hackers. Un ejemplo, creo que así hackearon al del canal del faraón, si no recuerdo mal. Creo que fue, muchos youtubers en internet y cosas por el estilo, o influencers, tienen lo que es su cuenta de correo de manera pública. Cuenta de correo a la cual les suele llegar un montón de promociones a la hora de buscar patrocinios y que le ofrecen un montón de cosas. Entonces digamos que es importante que tengan un método de contacto para que puedan contactar con diversos socios para poder ganar dinero más allá de la monetización, porque de hecho es la principal fuente de ingresos de la mayoría de gente que vive en internet, no la monetización directa, sino la de los patrocinios. Y parece que, creo que en el caso de este canal, en una de estas promociones, creo que era una promoción en la que tenía que favorecer un tipo de programa y cosas por el estilo, y al instalar el programa en el ordenador, siendo un programa pirata, pues de esa manera tuvieron acceso a sus cuentas de internet y tuvieron acceso a todo lo que podía ser. Entonces de aquí es donde puede venir las típicas polémicas o problemas de gente que, por ejemplo, les piratean las cuentas de YouTube, les cambian el nombre del canal, ocultan o borran todos los vídeos del canal y empiezan, por ejemplo, a hacer directos de criptomonedas o de Elon Musk o de cosas por el estilo. Cosa que le pasó al canal de JC Calero, si no recuerdo mal, que le hackearon el canal igualmente. No sé si este fue el modus operandi de que en una promoción, al instalar un software que en teoría estaba probando, de esa manera lo infectó y luego, por ejemplo, haciendo phishing, tenían acceso a las contraseñas de sus cuentas y así se metieron en las cuentas. Pero en este canal yo recuerdo que estaba lo que es en el feed de suscripciones de YouTube y digo, ¿por qué tengo aquí un directo de cosas de Elon Musk? Y luego, preparando mi vídeo de canales recomendados anuales, digo, ¿y dónde está este canal? Que no lo encuentro. Y era que se lo habían hackeado y yo me había desuscrito por ese contenido que estaba subiendo y luego es un problemón enorme. Y de hecho, actualmente creo que en la comunidad fitness hace poco hackearon a la vez como 3 o 4 canales de YouTube que son más o menos del estilo. Entonces, aquí especulo que a lo mejor este tipo de infecciones son por eso, porque tienen a lo mejor el correo público, que no tiene por qué ser el correo del canal, aunque sea un correo secundario, porque si a raíz de un correo, a la hora de abrirlo o de probar lo que en teoría vas a promocionar, te infectan el ordenador, pues estás en piscina y acceden a todas tus cuentas. De hecho, es más, creo que incluso si acceden a ciertos datos que puedas hacer como tu DNI y cosas por el estilo, pueden ir a la empresa telefónica que tengas, pueden reclamar lo que es la tarjeta y tener también la tarjeta para que con la verificación de 2 pasos poder acceder a las cuentas aunque tengas lo que es los 2 pasos. O sea, cuidadísimo con todos los pasos que dais por internet, porque fijaos todas las estratagemas, todos los trucos que hay que pueden hacer que se apropien de vuestras cuentas y a saber qué sacan de ello. En este caso, si son cuentas de gente de canales de medio millón y cosas por el estilo, hacen su contenido para intentar llevar a gente a lo mejor a estafas y cosas por el estilo, haciendo que estos canales incluso se lleguen a perder. Muchos parece que se pueden llegar a recuperar, pero ya te tienes que estar peleando con YouTube y son cosas que yo veo muy delicadas. También otra cosa que no tengo aquí, lo que es en el guión,
pero que escuché hace poco con respecto a polémicas de esto de YouTube y cosas por el estilo. Creo que fue del canal de Greenfits, y creo que había dicho que antes, cuando dejabas eso, lo que es a sus cuentas, a todo el mundo, o sea, que dejaba comentar, no borraba comentarios, no bloqueaba a nadie, incluso les llegaron casi a borrar el canal y cosas por el estilo, por un montón de reclamaciones, pero que en cuanto empezó en las redes a bloquear a gente impertinente o gente que le estaba poniendo problemas y cosas por el estilo, no ha vuelto a peligrar sus redes. No sé si fue en Greenfit o fue su caso, pero fijaos cómo todo este tipo de cosas que te pueden tumbar una cuenta. Lo de la gente con bots, una de las polémicas de la comunidad fitness que hubo hace poco, de a uno que en base a bots en Instagram empezaron a notificar como si fuese una cuenta falsa de un perfil falso con un montón de bots, pedía una recompensa, lo que es el extorsionador, de 600 euros para restaurar la cuenta, aunque no tuviese ninguna potestad en ese punto. O sea, gente que usa este tipo de estratagemas para extorsionar o para hacerse con canales de gente que tiene cierto tamaño en redes. Así que tened mucho cuidado, que todo este tipo de cosas pasan mucho, ¿vale? Ahí tenéis que tener cuidado. Luego, más cosas que se aprende o que aprendí con las polémicas de internet. Aquí puse lo de la propiedad de los perros. Que si estás en España, el perro o las mascotas son de la persona que esté a nombre. Aquí la polémica de Argos Dallas y Miare de hace más de 5 años, que por mucho que en origen sea un animal compartido, es propiedad de quien esté a nombre. Así que si, por ejemplo, queréis tener un animal conjunto, tened en cuenta que si no está vuestro nombre, es de la persona a que esté en el nombre, ¿vale? Eso con las polémicas, hay polémicas a nivel legal, que se armó una tremenda por aquí las polémicas del perro. Luego aquí lo de cuidado con lo que se dice o escribe por teléfono, que también es un origen de estas polémicas con la época del perro, porque se publicaban grabaciones de lo que habían hablado por teléfono, cosa que me parece lo que es súper extraña, de gente que cuando está hablando con otras personas las grabe por teléfono y cosas por el estilo cuando están hablando. Me parece lo que es ahí muy delicado, así que tenéis que tener cuidado no solo con lo que decís por teléfono, dependiendo de la persona también que sea, sino de lo que escribís. No es raro que haya visto en redes, aunque sea ilegal, si no recuerdo mal es ilegal, de gente que publica conversaciones privadas de manera pública para ganar fama, para avergonzar a otra persona o para exponer a gente de manera pública. Así que cuidado con todo ese tipo de cosas que puedan llegar a dejar rastro, por decirlo de alguna manera. Aquí una cosa que vi en uno de los vídeos de Jordi Wild, donde entrevistó a un señor que era inspector, y juntando con un reel en Instagram del señor que creo que se llama un tipo muy legal, a la hora de grabar conversaciones con otras personas, creo que el del tipo muy legal, no me haga mucho caso porque me puedo equivocar, a la hora de, a nivel laboral, decía de que tú podías grabar conversaciones y estás con tu jefe mientras participes. Y la otra parte de el inspector, creo que comentó que tú podías grabar, por ejemplo, conversaciones o cosas mientras estés lo que es ahí, mientras sea una conversación entre dos personas, por decirlo de alguna manera, y mientras no lo publiques, ¿vale? Muy importante ahí de no lo publiques. O sea, que si es para conseguir evidencia a la hora de, por ejemplo, llevar a una persona a juicio, mientras estés participando, parece que sí puede ser legal lo que es este tipo de cosas de grabar conversaciones o a gente sin su consentimiento. Está jodido el asunto, al menos en España. Ahí para que miréis las leyes y fijaos de las cosas que se aprenden en internet, todo este tipo de trucos. Y aquí más cosas que haya aprendido con las polémicas, pues seguramente muchísimas más, pero no me vienen a la mente muchas más. Entonces voy a pasar al último apartado, que viene a ser aprendizajes creando contenido o habilidades interesantes que se consiguen estando en redes. Y voy a conectar con un pequeño comentario con respecto también a aprendizajes de las polémicas, que viene a ser también recientemente de que, por ejemplo, Claudia Nicolasa publicó un vídeo hablando sobre la polémica que hubo con respecto al beso del señor este de la Federación Española de Fútbol con las campeonas mundiales femeninas y cosas por el estilo. Y comentaba que había tenido comentarios que decían que ella era una cosa y comentarios de que ella era también de lo opuesto, ¿vale? En plan de, tú eres de ultraizquierda, tú eres de ultraderecha, tú defiendes esto, tú atacas esto. O sea, gente bajo un mismo contenido juzgaba que la persona era de una cosa y de la opuesta a la vez. O sea, que era un oxímoron. ¿Y qué es una cosa que yo pensé aquí a la hora de este tipo de cosas?
Pues esto puede sonar un poco lo que es feo y cosas por el estilo. Voy a decir algo feo, pero se puede llegar a entender un poco, ¿vale? Y una reflexión aquí fue, si el coeficiente intelectual promedio de la población ronda los 100 puntos, por decirlo de alguna manera, y hay mucha gente que es extremadamente ruidosa, pues solo queda con que el porcentaje que tenga un coeficiente intelectual más bajo sea de los ruidosos para entender por qué hay este tipo de comentarios. Porque si, por ejemplo, de 100 millones de personas, la mitad están por debajo de un coeficiente intelectual de 100, o sea, ya estamos en 50 millones, y con nada que el 1% de esas personas sean realmente imbéciles, sea gente, por ejemplo, muy radical, pues eso puede explicar todo este tipo de polaridades que se pueden encontrar en redes y comentarios incoherentes, ¿vale? De gente que no entiende los contenidos y que simplemente ataca porque les han vendido ciertas doctrinas e ideologías, o sea, gente que incluso puede no tener criterio propio. Entonces, aquí combinando con lo que ya os comenté del canal este, que a la hora de bloquear a gente en su canal dejó de tener problemas en su canal y en sus otras redes cuando empezó a bloquear, pues es donde viene una de las cosas que ya comenté en el vídeo de censura en los comentarios y cosas por el estilo. Veréis un vídeo que es que realmente, si uno tiene claro para lo que está en internet, yo por ejemplo en este vídeo dije que yo estoy en internet para aportar lo que tengo que hacer, pero realmente no estoy buscando algo bilateral, por decirlo de alguna manera. Si viene gente lo que es a molestar en tu proyecto y simplemente estorba y no aporta nada, pues es gente que sobra, y veo lo que es ahí legítimo, que es el bloqueo. De hecho, creo que es sano y saludable a nivel mental. Yo estuve con una broma de bloquear a gente directamente, que gente que va a hacer daño y cosas por el estilo en el canal, y yo decía la broma, sobre todo al principio, de que tenía el objetivo de tener a más gente bloqueada en el cementerio de bloqueados que gente suscrita. Ya me lo tomaba como una especie de actividad deportiva. ¿Y qué os puedo decir? Cuando he chequeado el cementerio y le voy echando un par de ojos de gente que ha sido impertinente en mi canal, los he insultado o simplemente que me ha molestado, que de repente veo que hay menos gente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que son cuentas que han acabado borrando en la plataforma o que han bloqueado en tantos canales que los han acabado baneando de YouTube, por decirlo de alguna manera. O sea, hace poco creo que repasé el cementerio y me sorprendió ver a tan poca gente. Yo recuerdo que había lo que es a más gente y que había bloqueado bastante más gente, pero no. Lo que es la lista del cementerio va desapareciendo, y no es porque haya desbloqueado a gente, sino porque simplemente a lo mejor es gente que está en internet para hacer daño y para ser tóxica, que ese es su propósito real, y no está haciendo comentarios realmente porque los sienten de verdad a la hora de aportar algo, sino que es gente que está en internet para tocar los huevos hablando feo y que los acaban bloqueando de todas partes o incluso de internet. Entonces, ante ese tipo de gente que no come ni deja comer, por decirlo de alguna manera, pues veo razonable pues directamente optar por bloquearlos. Es lo mejor, porque sí es cierto eso de que tú puedes tener 99 comentarios positivos y de apoyo, que el comentario negativo que te llega te puede arruinar el día. O sea, ahí te quedas pensando, ¿por qué esta persona me ha llegado a escribir esto? ¿Qué le habrá podido pasar? ¿Qué tiene en la cabeza a la hora de comentarme este tipo de cosas? O comentarios que simplemente son muchas veces estúpidos, o comentarios que intentan llamar la atención de uno y cosas por el estilo. O sea, te hace pensar muchas cosas. Y yo ahí, como os comento, si tengo claro que estoy en internet no para hacer amigos, por decirlo de alguna manera, pues no tengo por qué soportar a personas tóxicas, porque no son mis funciones en internet. Es a lo que ha venido, por decirlo de alguna manera. Quitando eso, lo de qué habilidades interesantes se pueden conseguir en internet, pues quizás una habilidad interesante es aprender a saber las dinámicas que tienen las redes y que puede funcionar o no, te funcione o no te funcione. Porque aquí dice, bueno, tú no has aprendido bien porque no te funcionan las cosas. No, yo sé perfectamente qué errores estoy cometiendo. Lo que pasa es que las cosas que tendría que hacer no me apetece hacerlas en este momento, directamente no van conmigo, por decirlo de alguna manera. Pero este análisis de las redes y de cómo funcionan esas dinámicas sociales y cosas por el estilo, creo que pueden ser cosas interesantes que se pueden aplicar en todo tipo de negocios, ya que al final todos los negocios están en internet. O sea, al final, aunque tenga, yo que sé, una panadería, tiene lo que es su página web o tiene lo que es sus reseñas en Google y cosas por el estilo. O sea, al final lo veo algo interesante con muchas aplicaciones prácticas, lo que es de saber desenvolverse en la red y todo este tipo de dinámicas. ¿Qué más cosas? Ya como creador de contenido, quizás muchas cosas de estas relacionadas con el marketing, pero también, por ejemplo, la edición de vídeo, la edición de imagen, que también igual, en un trabajo normal, quién sabe si puede llegar a ser útil, la mejora y desarrollo de habilidades comunicativas.
Si bien es cierto que muchos creadores de contenido no hablan igual en redes que en sus vidas cotidianas, pero este desenvolvimiento puede ser interesante, como por ejemplo a la hora de hacer conferencias, te puede llegar a abrir bastantes puertas si puedes superar la barrera de que en vez de ser una cámara que sean más personas. O sea, lo veo como algo interesante. Aquí con una especie de habilidad que lo veo como una habilidad casi más bien de supervivencia, no como algo positivo, es que si estás en redes estás obligado a aprender a gestionarte emocionalmente, o si no, te vuelve totalmente loco, o sea, te vuelve majara, te revienta la cabeza lo que es estar en redes, como por ejemplo las obsesiones con los números, las obsesiones con la autoaceptación y con la aceptación de la comunidad y de la gente que está en internet. O sea, aquí si sobrevives a internet te puedes volver una roca a nivel mental en este tipo de cosas o te puedes reventar. O sea, te puedes llegar a reventar, te puede llegar a destruir o puedes ser roca en ciertos momentos y destruirte en otros. Y realmente ahora no se me ocurre mucho más. Parece que el apaño de la lámpara ha funcionado hasta este momento, ¿vale? Ahí, como veis, he podido grabar bastante más, así que ahí mi ingenio me ha llevado a acabar el vídeo. Al final han salido algunos temas interesantes en el vídeo, lamento no poderos deciros más ejemplos de ciertas polémicas o aprendizajes de internet, solo que aquí a la hora de hacer el vídeo, bueno, hay otro beneficio de que posiblemente sea de estructurar contenidos para poder exponerlos en público, pero es que a la hora de hacer los guiones simplemente no me venían a la cabeza, ¿vale? Pero quería hacer este vídeo y bueno, esto viene a ser todo, un saludo y hasta otra, chao.